Fernando. Sí, soy José Antonio, buenos días. Sí, una disculpa, aquí estamos teniendo algún problema, pero yo creo que debemos de arrancar la sesión. Primeramente agradecerle a Guillermo su participación en este evento en el que originalmente teníamos programadas 11 sedes. Guillermo, muchísimas gracias. Creo que puede ser esta presentación un arranque para impulsar proyectos alrededor de la arquitectura utilizando Internet 2. Entonces yo te pediría que siguiéramos con la sesión y ojalá en el futuro, en los próximos minutos, podamos estar nosotros conectados. De todas maneras, agradecemos a todas las sedes que están participando su conexión y creo que valdría la pena que al final tengamos una buena sesión para explorar qué proyectos podemos impulsar a través de Internet 2 relacionados con la arquitectura. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles muchísimo por esta invitación a compartir algunas de las cosas que estamos haciendo a través de lo que conocemos como la Red de Investigación de las Américas y al interior de esa iniciativa algunas actividades orientadas hacia el uso de Internet 2 en la arquitectura, fundamentalmente la enseñanza de la arquitectura. Felicito mucho el interés que todas las instituciones que están en este momento presentes han manifestado en términos de intención de colaborar en la educación de nuestros futuros arquitectos. Básicamente lo que quisiera es hacer una presentación de lo que hemos estado haciendo hasta el momento y luego hablar un poco sobre las posibilidades de otras actividades relacionadas o la expansión de la actividad que voy a describir. El título de esta presentación, en falta de algo mejor, fue Talleres Virtuales de Diseño en Arquitectura. Y digo segunda generación Internet 2 porque esta iniciativa tuvo partida hace ya bastantes años, por lo menos calculo fue hace unos 4 o 5 años que se inició, donde corríamos todo por Internet 1. Actualmente ya estamos empezando a hacerlo a través de Internet 2 y es por eso que hablamos de una segunda generación. El proyecto de talleres virtuales surge como una aplicación al interior de un proyecto colaborativo más grande. Ese proyecto colaborativo es la formación de una red de colaboración para la investigación a través de las escuelas latinoamericanas de arquitectura. Inicié esta iniciativa, esta red de investigación hace aproximadamente 6 años. Antes de estar con Texas A&M, pasé algunos años con la Universidad de Delft en Holanda y allá estaba encargado de programas de colaboración internacional. Al venir a Texas A&M y ver las posibilidades de establecer una relación virtual a través de redes con el resto de Latinoamérica, empecé en muchos casos a visitar instituciones en Latinoamérica, en otros casos comunicarme a través de las redes. Y en ese momento contamos con lo que llamamos la Red de Investigaciones de las Américas, que reúne 31 instituciones de Latinoamérica. Hay una conexión a través de la página central del Colegio de Arquitectura en Texas A&M. Fundamentalmente el objetivo de esta red, y aquí pueden ver la pantalla inicial del sitio de la red en la web, fundamentalmente su objetivo es promover investigación en el campo de la arquitectura, el paisajismo, el planeamiento y diseño urbano, así como la educación en esos campos. Uno de los proyectos que ha tenido gran acogida dentro de ese contexto de colaborativo ha sido el de los talleres virtuales. La membresía en la Red de las Américas es muy difundida
tenemos escuelas en casi todos los países latinoamericanos. Ciertamente en México trabajamos con muchas escuelas de allá. Por ejemplo, en el caso de México tenemos la Universidad de La Salle, que fue nuestra primera liaison allá en México, que continúa trabajando con nosotros, así como el Monterrey Tech en el Estado de México. Hemos trabajado también con ellos al interior de esta red de investigación, y la Universidad de las Américas en Puebla, más recientemente se unió a este grupo, y todos ellos han participado en cierta medida, tal vez algunos más que otros, en la experiencia de talleres virtuales, de tal manera de que en realidad siento que en cierta forma le estoy predicando aquí al coro, porque muchas de las personas que tal vez me están viendo en este momento ya han participado de manera activa en algunas de las experiencias que voy a estar describiendo. Un poco explicando cuál es la filosofía que se afinca detrás de la idea de los talleres virtuales. La idea fundamental es de que en el pasado arquitectura hacía uso cotidiano de media tradicional, lápiz, papel, marcadores de colores, etc. Toda esta media tradicional hasta cierto punto nos limitaba, nos confinaba al recinto físico en el que conducíamos taller. La idea de disociar, separar físicamente al profesor de taller y el alumno de taller, el alumno de diseño, era impensable. Sin embargo, con el tiempo, los ordenadores cada vez han entrado más en el entorno de educación de diseño. Primero, por supuesto, nos fuimos hasta el otro extremo, donde los talleres con tableros de dibujo fueron en ciertos casos desechados y reemplazados por el ambiente mucho más sintético de un laboratorio de computación. Pero pienso de que hemos evolucionado, y en este momento nuestros talleres de diseño o estudios de diseño, como se les llama acá en Texas, son un híbrido de tanto media digital como media tradicional, y la diapositiva que estaban viendo hace unos minutos hasta cierto punto evidencia eso, en donde muchos de nuestros estudiantes trabajan tanto con la laptop como con el lápiz y el papel simultáneamente. Fue a partir de esa evolución al uso de medios digitales en el taller de diseño que vimos la oportunidad de empezar a disociar, o por lo menos establecer una relación virtual adicional a la física entre profesores y estudiantes de diseño, así como entre estudiantes de diseño entre ellos. La primera experiencia que tuvimos la llamamos el taller TexMex, el taller de diseño virtual TexMex. La razón por la que lo llamábamos TexMex es hasta cierto punto obvia, y era de que fundamentalmente articulaba una relación entre estudiantes en Texas y estudiantes allá en Ciudad de México. Inicialmente trabajamos con la Universidad de La Salle en Ciudad de México. Básicamente lo que ocurría era de que nosotros teníamos aquí un grupo de estudiantes de diseño. La Salle tenía un grupo de estudiantes allá en Ciudad de México, y ellos acudían a nuestro centro en Ciudad de México, en Reforma, Paseo de la Reforma, donde teníamos equipo de videoconferencia, de tal manera de que los estudiantes a ambos lados de la frontera, si se quiere, pudieran conversar, compartir, mostrar sus proyectos, debatir los temas, etc. Esto dio muy buen resultado. Tal vez el mejor provecho que se obtuvo fue el que los estudiantes, tanto de un lado como del otro, empezaron a ver de que muchas de las decisiones de diseño que tomaban gratuitamente, casi por default, porque siempre habían tomado esa misma decisión, porque en el entorno inmediato a ellos siempre se había tomado la misma decisión, empezaron a cuestionar esas decisiones. Por ejemplo, mis estudiantes aquí en Texas veían que en México se hacían ciertas cosas de manera diferente, y eso ya establecía un cuestionamiento.
Y como todos sabemos, en un proceso de diseño, el cuestionamiento de nuestras decisiones enriquece el proceso y posiblemente genera un producto más avanzado, más sofisticado, que sirve mejor a nuestros usuarios. De tal manera que esa primera experiencia fue muy saludable, muy positiva, y empezó a evolucionar. La evolución obvia fue de que otras escuelas en Latinoamérica que vieron lo que estábamos haciendo con La Salle empezaron a ver la posibilidad de participar así. Por supuesto, esto ocurrió al interior de la Red de Investigaciones de las Américas. Y nos embarcamos en lo que hoy es básicamente un proyecto de investigación sobre educación en diseño. La posibilidad de educar o enseñar o aprender, depende de cómo se vea, diseño a distancia. La primera implementación de lo que luego se llamó el Taller Virtual de las Américas, ya no Tex-Mex, sino las Américas, para difundir el concepto a través del continente, contó con la participación de nuevamente la Universidad de La Salle allá en Ciudad de México, Monterrey Tech de Estado de México, contó también con la participación de la Universidad de Francisco Marroquín en Guatemala, la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú, y la Universidad Federal de Río de Janeiro. Estos fueron los primeros participantes en nuestro primer taller virtual de las Américas. Esto fue hace aproximadamente 3 años. La comunicación fundamentalmente ocurría a través de Internet 1, con videoconferencia en muchos casos, pero siempre con soporte de la web, en donde cada alumno ponía su trabajo, su proyecto en evolución en sus páginas web, de tal manera que sus compañeros y profesores pudieran revisar los proyectos. Un concepto muy sencillo, muy directo, y un concepto al interior del cual cada institución podía participar a su propio nivel de instrumentación. Habían algunas instituciones con las que videoconferenciábamos casi en manera permanente. Habían otras instituciones que aún no contaban con el ancho de banda o el equipo para establecer una relación de videoconferencias, con quienes establecíamos la relación a través de revisión de página web, a través de sesiones de chat, a través de mensajes de correo electrónico consecutivos. La idea era, y continúa siendo, la de tratar de lograr una colectividad que trabaje junta, haciendo uso de medios diversificados, dependiendo de cuál sea la capacidad de cada institución para así hacerlo. Por supuesto, la posibilidad para hacer lo que estamos haciendo en este momento cada vez es mayor, de tal manera que vemos cómo la parte instrumental también ha estado evolucionando junto con la capacidad de nuestros alumnos y profesores para acompañar esa evolución. Aquí muestro un poco cuáles son algunas de las herramientas que se utilizaron inicialmente, como por ejemplo páginas web, donde se encontraban todos los alumnos listados, de tal manera que los alumnos en otros lugares pudieran identificar a sus compañeros por nombre y por cara. Asimismo, en muchas ocasiones veíamos documentos CAD que podíamos poner en la web. Inicialmente todos esos documentos eran información muerta, gráficos, normalmente en formato JPEG. Luego, junto con la evolución de los recursos, empezamos a utilizar el formato DWF, el DWF, de tal manera de que los usuarios podían utilizar el browser para poder entrar con zoom, poder panear la imagen, poder manipular las capas en el dibujo de CAD, normalmente AutoCAD en casi todos los casos. Y asimismo empezamos a trabajar un poco con modelos de realidad virtual, de tal manera de que los alumnos y los profesores podían manipular, rotar, navegar a propia voluntad a través de los modelos digitales, un poco como lo hacemos normalmente en el taller de diseño, donde levantamos el modelo en nuestras manos y empezamos a darles vuelta
y como quien dice, nos convertimos en peatones al interior del modelo físico. En todo este proceso, una institución acá en Texas A&M nos ayudó mucho, que era la TTVN, que es la Trans-Texas Video Conferencing Network. Inicialmente ellos colaboraron mucho con nosotros en establecer las primeras liazones a nivel de videoconferencia. Luego, en muchos casos, nos estamos comunicando directamente a través de llamadas de IP con las diferentes instituciones. En algunos casos, inclusive, nuestros alumnos mismos, teniendo acceso al equipo, como ya mostraré en algunos minutos, ellos mismos hacen llamadas de IP a compañeros en otros países y establecen una relación muy familiar, muy cordial, muy informal, sobre todo, para trabajar sus proyectos en conjunto. Algo que fue fundamental y que es, diría, algo reciente, es la habilitación del entorno en el que trabajamos. Por ejemplo, en este momento en la diapositiva posiblemente ustedes pueden ver una sala de videoconferencia convencional. Y es este tipo de sala que nosotros usamos inicialmente en el proceso de talleres virtuales, de la implementación de estos talleres virtuales. Es una sala que parece una sala de conferencias, es una sala de seminario, y estoy seguro que aquellos que me escuchan con experiencia en el trabajo en taller de diseño pueden darse cuenta de que el entorno que mostré hace un segundo es totalmente alienígeno a lo que nosotros hacemos en un taller de diseño. En un taller de diseño tenemos las mesas de dibujo, tenemos mesas grandes para estirar planos, tenemos las unidades de trabajo de cada uno de los estudiantes. En fin, es un entorno mucho más flexible, mucho más abierto. Nosotros marcamos. No sé si está llegando mi audio correctamente. ¿Me podrían dar un OK si el audio está llegando correctamente? Ok, perfecto. Solamente dudé si es que todavía estaba mi audio saliendo correctamente. Gracias. Entonces, básicamente decíamos de que los talleres de diseño, los estudios de diseño, es un ambiente mucho más, diríamos, flexible, sino caótico, donde cualquier cosa puede pasar. La relación entre estudiantes y profesores y entre los estudiantes mismos no es algo que está prescrito, no hay un protocolo tan claro como ocurre en una situación de clase, de presentación magistral o de seminario. En un taller de diseño la cosa es tremendamente flexible y ciertamente la imagen que mostré hace un minuto no refleja ese tipo de ambiente. Y nuestros alumnos se sentían muy limitados porque decían, estamos trabajando en el estudio y ahora tenemos que levantar con todas nuestras cosas y irnos a la sala de videoconferencia para conversar con nuestros compañeros, ya sea en México o en Chile o en la Argentina. Y francamente es parar de trabajar para ir a conversar y luego terminar de conversar y regresar a trabajar. Las dos cosas estaban separadas. De tal manera que hemos estado haciendo algunos esfuerzos para mover el equipo, mover la dinámica de videoconferencias de la sala convencional de videoconferencia a lo que nosotros entendemos que es el entorno del taller de diseño. Aquí, por ejemplo, pueden ver una imagen de lo que podría ser un taller de diseño típico. Y como ven, hay una gran diferencia entre eso y esto. Esto es algo tremendamente alienígeno para estudiantes y profesores de diseño. Este es nuestro entorno fundamentalmente, en donde tenemos las mesas de dibujo con los bancos y espacio suficiente para trabajar en modelos físicos, etc. Entonces, estábamos buscando una forma como cruzar ese puente, meter el equipo de videoconferencia y de revisión de proyectos al interior de nuestros talleres de diseño. Mientras tanto, continuamos
manteniendo la interacción con otras escuelas. Por ejemplo, aquí vemos el taller virtual de las Américas en el otoño del 2000. Grupos multinacionales acá en Texas se comunicaban con un entorno multinacional de otras escuelas en Latinoamérica. Fue interesante ver cómo los estudiantes cubrían el reto del idioma, porque muchos de mis estudiantes, como pueden ver en esta fotografía, no solamente son americanos, pero también tenemos estudiantes de China, de la India, de muchos lugares donde el único idioma en común que cuentan aquí es inglés. Sin embargo, muchas de las escuelas en Latinoamérica trabajaban en español. Y poco a poco también, tiene que ver con la evolución de la tecnología, los traductores del lenguaje en línea han ido mejorando. En este momento, por ejemplo, mis alumnos reciben correo electrónico de Latinoamérica en español, traducen ese correo a través de uno de los traductores en línea, escriben de regreso. En muchos casos, antes de mandar el mensaje, lo traducen de regreso al español, de tal manera que lo que sus compañeros en Latinoamérica reciben está en castellano. Asimismo, en muchos casos hay traductores que permiten traducir de golpe todo el website, de tal manera que el problema del lenguaje, que era algo con lo que teníamos que batallar hace algunos años cuando iniciamos estas actividades, hoy por hoy, por ejemplo, gracias a la tecnología que está en línea, ya no es un reto, ya no es un problema. Es más, es una nueva experiencia de aprendizaje. Muchos de mis estudiantes comienzan el taller sin hablar castellano y terminan por lo menos entendiéndolo y con algunas frases que les permiten romper el hielo, por lo menos al inicio de las videoconferencias. Por ejemplo, aquí pueden ver otros talleres de diseño, y hemos hecho esto durante varios años, de tal manera que pueden ver cómo los diferentes grupos han desfilado. Muchos de ellos en este momento ya son arquitectos licenciados practicando aquí en los Estados Unidos en muchos casos, pero sin embargo son alumnos o en este momento arquitectos que tienen gran movilidad. Hace poco, por ejemplo, recibí noticias de uno que estaba siendo enviado por su oficina de diseño, que es una transnacional, estaba siendo enviado a Madrid porque su lengua materna era castellano, y eso le daba una gran ventaja, al mismo tiempo que contaba con el título profesional de arquitecto en los Estados Unidos. Y encima de ello, era una persona que estaba habituada a este tipo de interacción a través de tecnología, y es algo que esa firma utiliza de manera cotidiana en el entorno profesional, en donde la oficina en Madrid trabaja con la oficina en Dallas. Por supuesto hay una diferencia horaria que tienen que manejar, pero pensamos de que la experiencia de taller virtual que tuvo ese alumno en la universidad le sirvió para luego moverse hacia la profesión y poder hacer uso de esa tecnología de manera muy natural, pues ya estaba acostumbrado a hacerlo. Otros estudios en donde nuevamente otros estudiantes, y en algún momento hicimos un experimento que fue bastante interesante, y es la imagen que ustedes pueden ver en este momento, donde tenemos algunos estudiantes que están en vivo, parados delante de una proyección donde hay otros estudiantes que están en virtual, están siendo proyectados. Este fue un taller en donde Texas A&M, el grupo de Texas A&M estuvo dividido en dos. Parte del taller, parte de los 10 alumnos, 5 estuvieron en College Station, aquí en Texas, y los otros 5 estuvieron allá en Ciudad de México, en nuestro centro, en Paseo de la Reforma. Estos 5 estudiantes eran estudiantes de la maestría en arquitectura aquí en Texas A&M. Eran mexicanos, graduados de la Universidad de La Salle, que quisieron completar sus estudios con una maestría. Sin embargo, no se tuvieron que trasladar a los Estados Unidos durante 2 años, desconectarse del entorno propio y pasar los 2 años acá estudiando la maestría. Lo que hicimos en ese caso, y funcionó muy bien, fue de que vinieron aquí por un semestre, aprendieron un poco cuál era la cultura de nuestros talleres de diseño, experimentaron uno de los talleres virtuales y luego regresaron a Ciudad de México durante los 2 siguientes semestres.
tomando clases, incluyendo taller de diseño, a través de las redes. El resultado fue muy bueno. Uno de los estudiantes de ese grupo en México, a través de su proyecto, ganó uno de los premios de del concurso de la AXA ese año, con un proyecto desarrollado en ese contexto. Y uno de los estudiantes, Carlos Alba, recientemente ya graduado y trabajando acá para la firma RTKL en Dallas, ganó el concurso del American Institute of Architects para diseño a solo un año de graduado, lo cual nos llena de mucho orgullo. Todos ellos estudiantes mexicanos. Una estudiante de ese grupo también, si recuerdo correctamente, actualmente se encuentra en Barcelona, en la Escuela de Cataluña, haciendo un doctorado. Chicos de gran talento, de muy buena capacidad de trabajo, tanto habilidad manual, en el uso de media, que sabemos es muy importante en arquitectura, así como también capacidad intelectual, tremendamente hábiles. Entonces, como les venía explicando, estábamos pensando en cómo lograr articular una posibilidad de videoconferencia o interacción virtual en el entorno propio del estudiante de arquitectura, en el taller de diseño. Y empezamos a trabajar en algunas opciones, y aquí lo que ven es una planta esquemática de lo que pretendíamos y hasta cierto punto logramos establecer como el nuevo entorno de taller de diseño. Aquí básicamente lo que ven son las estaciones de trabajo de los estudiantes, por ejemplo, donde hay un banco, una mesa de dibujo y una unidad de almacenamiento que incluye capacidad de cómputo. En perspectiva, más o menos era algo así lo que queríamos crear. Por supuesto, eso es una imagen que tiene mucha cosmética, pero fundamentalmente es un espacio que reúne a 12 estudiantes, cada uno con su propia estación de trabajo, alrededor de un espacio común donde pueden reunirse para trabajar, discutir, estudiar. Otra de las cosas que facilitó el trabajo en línea fue de que en muchas de las oficinas de facultad pusimos pequeñas cámaras de Polycom, en este caso, por ejemplo, lo que vemos ahí en la parte alta, encima de uno de los monitores, es una vía video de Polycom. En muchos casos he revisado el trabajo de alumnos en otros lugares, como por ejemplo en Chile, teniendo la capacidad desde mi oficina de mover la cámara Polycom en el taller de diseño por ejemplo, en este caso, la Universidad de Bio Bio en Concepción, en Chile. De tal manera de que de repente pueden haber 2 o 3 estudiantes trabajando tarde ese día en el taller. Yo puedo sentarme en mi oficina acá en Texas, llamar a su número IP y mover remotamente la cámara de ellos para ver si es que hay alguien en la sala, entrar con Zoom hasta la persona que me interese, pasarle la voz y decirle: hola, ¿qué tal? Aquí estoy, ¿cómo van las cosas? ¿Quieres mostrarme algo de tu trabajo? Y ese muchacho se acercaría a la cámara y me empezaría a mostrar lo que ha hecho ese día, de tal manera que es una relación tan informal como la que tenemos con nuestros propios estudiantes, inmediatamente afuera de la puerta de nuestra oficina, en donde muchas veces de manera informal salimos de la oficina, tengo media hora entre 2 reuniones, salgo de la oficina, me acerco a mi estudio y empiezo a ver qué cosas es lo que están haciendo, cómo les va, absuelvo consultas, etc. De tal manera que esa relación profesor-alumno virtualmente puede ser igualmente muy informal y fácil. Por ejemplo, aquí lo que pueden ver es en parte la solución que implementamos para la videoconferencia desde el estudio de diseño. Por ejemplo, lo que ven es un pequeño cart, es un anaquel montado en ruedas, de tal manera que esto puede ser movido de un sitio a otro, en donde lo que tenemos montado básicamente es la cámara de Polycom. En este caso es una cámara un poquito más avanzada, 2 monitores, de tal manera que podemos ver imágenes de computadora, igual como la imagen virtual del estudiante que está lejos, y este carrito
incluyendo una cámara para documentos. Este carrito lo podemos mover a cualquiera de nuestros estudios, lo podemos meter a cualquiera de las salas de seminario, lo podemos llevar a las clases que el alumno virtual, el alumno remoto necesite tomar ese semestre. Una de las ventajas es que sobre toda la área de taller, y aquí pueden ver un poco eso, tenemos lo que llamamos un power grid. Es un reticulado donde tenemos líneas de electricidad para que los alumnos puedan conectar sus máquinas donde quiera que sus estaciones de trabajo estén, así también como salidas hacia el Internet. Y estas son salidas bastante rápidas. Nuestros alumnos, como tal vez sea el caso de los alumnos de ustedes, trabajan con archivos gráficos muy grandes, sobre todo cuando se aficionan mucho al Photoshop, terminan desarrollando archivos de 150, si no es 200 megabytes por archivo, en donde el sistema inalámbrico se convierte en algo penoso. De tal manera que en este reticulado que tenemos por encima del área de talleres, tenemos cada 6 pies, tenemos una salida rápida de Internet, lo cual nos permite tomar este carrito de videoconferencias, meterlo a cualquiera de los talleres y conectarlo a una salida inmediatamente encima del carrito. Y listo, estamos ya videoconferenciando con cualquier otro taller de la red durante ese día. En muchos casos lo que hacemos es por las mañanas llevo el carrito, lo conecto y lo dejo abierto. Si es que hay algún otro taller que quiera comunicarse con nosotros, nos llama como una llamada telefónica. Siempre hay alguien en el taller que estará contestando y comentando qué cosa es lo que están haciendo y viceversa con otras escuelas en Latinoamérica. Sigo mostrando algunas imágenes. Otro de los elementos adicionales que estamos usando, y esto es bastante reciente, lo estamos utilizando recientemente desde septiembre del año pasado, es el uso de pantallas de plasma de gran tamaño. Por ejemplo, en este caso lo que ven es una pantalla de 61 pulgadas de plasma con una superficie interactiva, con un smartboard encima, de tal manera que los alumnos pueden presentar sus diseños, que de todas maneras están en línea, de tal manera que no tienen que hacerlo especialmente para ello. Pueden mostrar sus dibujos y nosotros podemos utilizar los marcadores electrónicos para dibujar encima de los dibujos del estudiante, proponer cambios, establecer otras posibilidades de diseño, y luego esa imagen es capturada y es enviada a través de correo electrónico al estudiante, de tal manera que al final de la presentación el estudiante tiene un archivo de todos los gráficos que fueron manipulados durante la revisión. Aquí podemos ver esa pantalla. Como todo en nuestros talleres, está montado en ruedas, de tal manera que la pantalla puede ser metida al taller que la necesite ese día. Esto nos está ahorrando sustancial cantidad de dinero en impresiones. Y sobre todo, los alumnos y profesores no tienen ningún problema en rayar, dibujar encima de la media, cosa que a veces es un problema cuando el estudiante ha invertido sustancial cantidad de dinero en imprimir imágenes en papel glossy, y sabemos que es hasta cierto punto traumático el proceso de dibujar encima de la media original. Por ejemplo, esta imagen muestra mi taller en operaciones. Pueden ver la reunión de estaciones de trabajo como un círculo de caravanas alrededor de la mesa central de reuniones, y aquí pueden ver que a un extremo estoy yo con la pantalla de plasma revisando algunos de los trabajos, y al otro lado, como un alumno más, tenemos el carrito de videoconferencias donde tenemos, en este caso, estudiantes de la Universidad de Bio Bio en Chile. Y voy a pasar a través de algunas imágenes un poco rápidas para que puedan ver un poco cuál es el escenario. Por ejemplo, aquí vemos de que Bio Bio está comentando, está haciendo algunas acotaciones, y todo el mundo voltea, como voltearía a mirar a una persona que habla en el estudio. Algunas otras imágenes que ilustran un poco cuál es el tipo de dinámica. Aquí pueden ver tal vez un poco mejor la retícula del taller de diseño, donde tenemos los puertos para conexión. En este caso vemos a 2 estudiantes de la Universidad de Bio Bio en Concepción, Chile. En otros casos, la pantalla de plasma es utilizada
en revisiones que no son sujetas de videoconferencia, pero básicamente es mucho más práctico que imprimir y tener que manipular la media en papel. Por ejemplo, esta es una captura de una imagen que estaba en la pantalla de plasma, que fue sujeta de bosquejo encima de las imágenes que el estudiante generó. El profesor hizo notaciones, bosquejó, hizo un croquis de un detalle, o por ejemplo en este caso en planta, todo lo que está en blanco era el documento original, lo que está en azul y rojo son acotaciones, correcciones que el profesor sugirió. Ahora quisiera salir por un momento en línea para mostrarles un poco cómo es la dinámica del taller virtual. Voy a conectarme con el taller del último semestre, y esta es una pantalla del taller virtual de las Américas del 2003, en donde, por ejemplo, tenemos acá un listado de las diferentes instituciones que participaron. Concretamente tenemos Texas A&M en la parte alta, la Universidad de Biobío en Concepción, la Universidad Nacional de Tucumán en Argentina, la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia, Universidad de las Américas en Puebla, que hizo un trabajo extraordinario, muy buen trabajo de sus alumnos, Universidad Presbiteriana Mackenzie de Sao Paulo en Brasil, la Universidad Rosario en Argentina, Ciencias Aplicadas en Lima, Perú, San Carlos en Guatemala, Mar del Plata en Argentina, La Salle de Ciudad de México, también con muy buen trabajo, la Universidad de Buenos Aires en Argentina, participado también repetidas veces en este taller virtual, Ricardo Palma en Lima y la Universidad de Mendoza en Argentina. Cada una de estas universidades tenía un grupo de estudiantes real en esa ubicación, en ese lugar, con un profesor de turno. Adicionalmente a los profesores de cada una de estas instituciones listadas, donde normalmente había 1 o 2 por escuela, adicionalmente reclutamos alrededor de 60 revisores virtuales, arquitectos y profesores de toda Latinoamérica que se prestaron a participar como revisores virtuales del trabajo que los alumnos ponían en línea. Finalmente, y eso es tal vez la parte más fundamental de la experiencia, es de que cada alumno pertenece a un taller real en su propia institución, pero al mismo tiempo pertenecen a un taller virtual. Por ejemplo, aquí vemos grupo 1, grupo 2, y así podemos seguir bajando grupo 3, grupo 4. En cada uno de estos grupos virtuales lo que tenemos es 3 o 4 profesores que posiblemente están en diferentes lugares, con una colección de alumnos de diferentes instituciones, de tal manera de que cada alumno pertenece a 2 grupos, un grupo real que está en su propia institución, la persona sentada al costado, y un grupo virtual distribuido a través de toda Latinoamérica, con quienes tienen que colaborar en el desarrollo de los diseños. Esto conlleva a una gran cantidad de interacción, participación, compartir mucho es el objetivo, y da muy buenos resultados. Como muestra, y casi ya para terminar, pues mis 45 minutos están llegando a su término, quisiera mostrarles un poco la interacción de los alumnos del taller con la pantalla de plasma y cómo esta interacción es sujeta de comunicación. Por ejemplo, aquí pueden ver la Universidad Texas A&M, y debajo encuentran una serie de links. Cada uno de ellos es grabación en línea de las actividades que ocurrieron ese día. Normalmente son días de revisión. Lo que ocurre es que, por ejemplo, el día 3 de octubre, por ejemplo, tenemos una videoconferencia con Chile, digamos. Vamos a revisar algunos de nuestros proyectos, vamos a revisar algunos de los proyectos en Chile. De repente solamente es nosotros 2 que estamos comunicados, pero adicionalmente a la interacción entre nosotros 2, o nosotros 3, o nosotros 4, dependiendo de cuántas sedes se intercomunican, adicionalmente a ello, como puede ser en este caso, por lo menos así lo entiendo, estamos haciendo streaming del video.
de tal manera que instituciones que no tienen equipo Polycom, por ejemplo, de todas maneras pueden seguir las presentaciones a través de streaming video. Pueden ver tal vez con una diferencia de 5 a 20 segundos qué cosa es lo que está pasando y en muchos casos comunicarse a través de correo electrónico o a través de chat con estudiantes en los talleres que sí están interconectados y de esa manera participar a través de una encarnación en esos estudiantes, participar del taller de diseño. Ahora lo que quisiera hacer es mostrar durante un par de minutos una de las grabaciones que está en línea, de tal manera que puedan darse una idea de cuál es el tipo de interacción que ocurre. Voy a iniciar una de estas y voy a saltar a diferentes lugares a medida que explico un poco qué cosa es lo que se ve. Okay, let's get started today. I believe we still have to review 4 people. That was my count last time, and that was including John, who I don't know if he's going to be here today. But in any case, let's get started. And if we finish early, we finish early. That's I think we can always use our time to continue working. I think we're yes, of course, Friday afternoon, right? What planet am I living? Okay. So once more, what I would like to do is ask for volunteers. I believe we already have one volunteer ready to go, and we will be doing the usual. And after today's review, I would like to have a short meeting with the group, just a kind of planning ahead what's going to be happening next week. All right. Any questions before we get started today? No? Okay. Then, let's get started. Okay. I'm Julie Rosnick, and I'm in virtual group 5. And the concept of mine is the experience of Santo Domingo, and I want to impart, like, the experience of Santo Domingo on a business person, because I figured that they come there, and if they only stay, like, for one night, they're not actually going to get the sense of Santo Domingo. Or if they're in meetings all day, they probably won't get to see it during the day. So the 3 main components of my concept are to use some of the historical and architectural references, and I also want to impart, like, Por ejemplo, acá pueden ver muchas veces lo que los estudiantes hacen al comienzo es mencionar en qué grupo virtual están, de tal manera de que compañeros que tal vez no están familiarizados con ellos aún puedan identificarlos como las personas que están en su grupo y empezar a prestar atención a la presentación. Déjenme adelantar un poquito en el video de tal manera que puedan ver cierta interacción entre estudiantes y facultad. Por ejemplo, aquí tenemos un estudiante de México que está en este momento acá cursando la maestría, fue un graduado de la Universidad de La Salle, en donde está explicando su planta en la pantalla de plasma, al mismo tiempo que con el marcador está resaltando criterios, estableciendo circulaciones. Voy a poner un poquito de volumen para que puedan ver de qué se trata. Also trying to reproduce the sense of like a patio, like a plaza where everybody's seeing everybody. You can be shopping something and maybe you're hungry and just go and turn around and you'll just see people eating and drinking here, and it's going to be very appealing. This is like the 3rd level. I'm including on the 3rd level another restaurant, an open terrace on the roof of the 2nd restaurant. Also this is where I include adding and subtraction of volumes, where I just start to peel out chunks of my main volume and create this kind of spaces where I can just be very free, where it's going to be very open, where you could have like tables and stuff like that. And de esta manera, por ejemplo, los estudiantes presentan sus proyectos, los estudiantes que están en otros lugares pueden seguir el proyecto mirándolo también en sus propias pantallas de computadora, porque todo lo que se presenta en la pantalla de plasma en realidad está en línea, de tal manera de que pueden seguir cualquiera de las plantas, pueden verlas en detalle. Por ejemplo, aquí tenemos algunos estudiantes locales que están comentando, criticando el proyecto.
Déjenme avanzar un poquito para terminar. Por ejemplo, aquí pueden ver, déjenme bajar el volumen un segundo. Aquí pueden ver, por ejemplo, estoy con un estudiante y soy yo el que estoy bosquejando una posible mejora en el proyecto. Ahora, en este caso, por ejemplo, yo estoy bosquejando en el dibujo de un estudiante que está en mi taller. Pudiera ser el caso de que lo que tengo en pantalla es el proyecto de un estudiante en México y el estudiante en México me está viendo a través de una cámara como lo pueden estar haciendo ustedes en este momento y puedo bosquejar con detalle cuáles son las correcciones que estoy sugiriendo. Preparation of catering, moving things into the ballroom. Okay, and if you need a mega space for something that goes, you know, over the top, then yeah, you can do that. But you're doing it when you know this is the only space in town that can hold that many people. Okay, y para terminar. Because I have on the left side of my building, I'm going to have. Entonces, como pueden ver, una de las ventajas de tener las revisiones grabadas y difundidas en la red es de que los estudiantes pueden regresar luego, ver ya sea acá o en otros países, ver sus presentaciones, ver cuáles fueron sus modales al presentar, escuchar nuevamente la crítica, ver cómo respondieron a esa crítica, al mismo tiempo que en su correo electrónico van a encontrar archivos que muestran las diferentes correcciones que tuvieron lugar. Y con eso quisiera fundamentalmente, básicamente, cerrar mi presentación, invitando a todos los talleres de diseño que quieran participar en el 2004 en el Taller Virtual de las Américas, el que se comunique conmigo y tendremos mucho gusto de incluirlos en la red de investigación de las Américas y contar con ellos en el próximo taller virtual que ocurriría en septiembre del 2004, de este año. Posiblemente todavía no está del todo decidido, pero tenemos una propuesta para desarrollar un proyecto. Siempre trabajamos hoteles, esa es la área de especialidad que acometemos. En este caso tenemos una propuesta para el desarrollo de un hotel en la ciudad de Lima, en el Perú. En el pasado hemos desarrollado hoteles en la Argentina, en Chile. El último semestre, el que hace algunos minutos estuvieron viendo, fue en Santo Domingo, en República Dominicana. Siempre acometemos un proyecto en diferentes lugares en Latinoamérica. Algunas veces son proyectos reales, como fue este caso, que fue el nuevo Hotel Marriott de la ciudad de Santo Domingo. Pero también acometemos proyectos utópicos que se prestan a un proceso de aprendizaje. De tal manera que con esa invitación quisiera terminar mi plática y quedar a órdenes de la colectividad para seguir conversando. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas las sedes. Mi nombre es Ramón Álvarez. Soy el coordinador del área de proyectos de la Universidad de La Salle y estoy muy contento de estar aquí, de estar participando con ustedes y un poco para apoyar acerca del proyecto del Taller Virtual de las Américas, donde pues les voy a platicar a grandes rasgos cómo lo hemos estado aplicando en la Universidad de La Salle. Se hace una preselección de alumnos que van a estar en séptimo o en octavo semestre, dependiendo del semestre. Estamos hablando de 14 alumnos que tengan buenas materias y que les guste esta cosa de la computación. Y el encargado de dar la materia es el arquitecto Octavio Vázquez. Y de alguna manera, pues nuestras máquinas y nuestros
pues lo que tenemos para ayudarles a los alumnos a lo mejor está muy limitado, pero ellos cambian esto por mucha creatividad y me gustaría a lo mejor en fecha futura poderles presentar algunos de los proyectos y sobre todo el ganador con el proyecto del arquitecto del estudiante Pablo Bedoya. Y la verdad es que estamos muy contentos de poder participar aquí con ustedes. Como les digo, solamente estamos a una conferencia de distancia. No sé si quieran hacer algunas preguntas o cómo lo quieren que lo llevemos. En realidad solamente yo me quería presentar y decirles que estamos muy contentos con este proyecto, que queremos, si no lo hemos agrandado a más estudiantes es porque no tenemos en estos momentos la capacidad en cuestión de máquinas. Entonces por eso solamente lo limitamos a 14 estudiantes, cuando en realidad deberíamos estarlo dando como a entre 40 y 50 estudiantes. Quisiera solamente añadir una pequeña acotación a lo que Ramón ha mencionado y mencionó el ganador del taller virtual de las Américas, y quiero explicar un poquito de qué se trata eso. Al final del semestre lo que hacemos es le pedimos a cada profesor local que nomine 2 o 3 proyectos que en su opinión han sido los mejores de su localidad, de su propia institución. Y todos los nominados son puestos en línea, y la colectividad de maestros del Taller Virtual de las Américas vota en seleccionar a los 5 mejores trabajos. Y el alumno Bedoya hizo un trabajo realmente excepcional el semestre pasado, bajo la guía de Octavio Vázquez, y mereció el ser ganador, si se quiere, de la colectividad del taller virtual del semestre pasado. Realmente un proyecto muy lindo, muy interesante, muy bien desarrollado, de muy buen nivel. Pues gracias, Guillermo, por tus comentarios. Como te digo, nosotros nos gustaría, en la medida de nuestras posibilidades, aumentar esta opción a nuestros alumnos en mayor medida. Vamos a trabajar en ello. Estamos buscando con las autoridades de la universidad ampliar nuestros horizontes. Esto quiere decir, en vez de que solamente 14 alumnos participen, que pudieran participar muchos más, lo cual es una invitación a todas las sedes a que se involucren en este proyecto, donde les queda un grato sabor de boca a los alumnos por el hecho de estar innovando, de estar ahora sí que adelantándose a lo que muchas otras escuelas han dejado de hacer. Pues gracias, esto es la participación de la Universidad de La Salle. Voy a estar aquí en la sesión de preguntas y respuestas. Normalmente lo que le solicitamos a las instituciones es una relación de aproximadamente 1 a 12 o 1 a 14 de profesor e instructor. Queremos cerciorarnos de que no vaya a ocurrir una situación en donde una institución registra 40 alumnos con un profesor local, y eso resulta ser un peso adicional para todos los otros instructores que participan en el taller virtual. De tal manera que siempre solicitamos que si van a tener 30 alumnos, en ese caso quisiéramos que se asignen 2 profesores locales para que por lo menos tengan el apoyo local necesario. En términos de requerimientos para los alumnos, les pedimos a los alumnos que sean verbados en el uso de cómputo en arquitectura, que no tengan limitaciones en expresarse digitalmente. Fundamentalmente queremos estar seguros de que esos alumnos pueden establecer páginas web, que saben cómo editar y publicar documentos en línea, de tal manera que puedan hacerlo individualmente y de manera independiente.
También les pedimos de que sean verbados en el uso de AutoCAD, por ejemplo, o algún programa para diseño vectorial, y por supuesto modelación física, modelación digital, haciendo uso de FormC o 3D Studio, cualquiera de esas piezas de software. Fundamentalmente que se sientan cómodos utilizando media digital en el proceso de diseño. Más allá de ello, es conveniente que a nivel de institución puedan tener buen acceso a redes, y cuando digo buen acceso a redes, ahí es donde podemos encontrar la gama completa entre aquellos que pueden trabajar con chat y email, que tienen cierta dificultad para cargar páginas porque no tienen mucho ancho de banda. Otras instituciones tienen suficiente ancho de banda para trabajar el tema de páginas web, email, chat, todo lo que pueda ser típico de Internet 1. Y luego ya encontramos otras instituciones, tal vez aquellas que van más a la vanguardia, donde el ancho de banda y el equipo que cuentan en la institución les permite videoconferenciar con el resto de instituciones. Por ejemplo, en este momento nosotros somos los únicos que ponemos en streaming video la grabación de nuestras revisiones. No muchas instituciones tienen esa capacidad de poner en un servidor un archivo de todas las revisiones, pero sería muy útil si en un futuro las instituciones pudieran hacer eso también. De tal manera que los requerimientos técnicos son los fundamentales y estamos abiertos a trabajar a todos los diferentes niveles. Sin embargo, debo subrayar de que es más interesante, es más natural y más fluido cuando se cuenta, como en este caso, con suficiente ancho de banda y equipo de videoconferencia y todos los adornos adicionales. Con respecto al idioma, como mencioné anteriormente, en muchos casos los estudiantes hacen uso de traductores en línea para lo que es comunicación diferida, todo lo que es comunicación escrita. Ayuda en cierta medida si es que los estudiantes son bilingües. Siempre trato de tener por lo menos 1 o 2 estudiantes bilingües en mi grupo, de tal manera que puedan actuar como traductores en vivo en algunos casos, y nuestra experiencia con estudiantes de La Salle, de estudiantes de Monterrey Tech, por ejemplo, es de que la mayor parte de ellos hablan inglés como segunda lengua, y en muchos casos cuando ven dificultad inmediatamente empiezan a hablar en inglés y nos ayudan mucho en ese sentido. Sí, por parte de la Universidad La Salle nos gustaría que Guillermo nos platicara cuál es el siguiente proyecto, si es el próximo semestre, si va a ser cuándo va a realizarse para que todas las sedes estemos enteradas. Muchas gracias por tu pregunta. Normalmente lo que ocurre, y es posiblemente lo que va a ocurrir este año, es de que en el mes de julio, a comienzos del mes de julio, todas las instituciones que forman parte de la Red Virtual de Investigaciones de las Américas reciben un llamado por parte mía a prepararse para el próximo taller virtual. Normalmente los talleres virtuales se inician en septiembre y terminan a fines de noviembre. Hemos encontrado que los calendarios académicos en Estados Unidos y Latinoamérica coinciden en estar en operaciones durante esos meses. De tal manera de que a inicios de julio las instituciones que forman parte de la red recibirán un llamado de parte mía en donde les mencionaré un cronograma tentativo y les comunicaré el proyecto que estamos intentando desarrollar. El proyecto que aparentemente, todavía no puedo confirmarlo, pero aparentemente estaríamos acometiendo en este septiembre, es el de un hotel de 5 estrellas en lo que es conocido como la isla de San Lorenzo, que es una isla penitenciaria al frente de la ciudad de Lima, que
obviamente tiene una vista maravillosa de la costa peruana y es muy rica en términos de recursos turísticos, pero que actualmente está siendo usada como reclusorio, como cárcel. Hay planes de sacar esa facilidad, esas instalaciones de la isla de tal manera que pueda ser utilizada de manera más eficiente como una área de resorts. Y está frente al puerto del Callao, es un sitio muy interesante. Ese es el proyecto que en este momento tenemos en mente. Sin embargo, también por parte de Lima hemos escuchado de que hay cierto interés en acometer un proyecto de hotel en las inmediaciones de Machu Picchu, que pudiera ser otro proyecto muy interesante. En el pasado hemos trabajado en la ciudad de Rosario con un hotel, hemos trabajado en Biobío, en Concepción con un hotel, el último, como mencioné, ha sido en Santo Domingo. Lo importante es de que la institución que propone el tema se hace a cargo del nodo logístico del proyecto. Nosotros aquí en Texas A&M manejamos la coordinación de cronograma, comunicaciones, eventos, pero la información de proyecto está descentralizada. En este caso sería una universidad en Lima la que propone el tema y establece el nodo logístico, que es donde todos los alumnos de la colectividad encontrarían la descripción del proyecto, el programa arquitectónico, los requerimientos, descripción del terreno, fotografías del terreno, imágenes satelitales para realizar los fotomontajes, etcétera, etcétera. De tal manera que la institución que propone el tema hasta cierto punto se responsabiliza por crear y mantener el nodo logístico y hasta cierto punto diría que es necesaria tener cierta capacidad de ancho de banda porque el tráfico que puede generarse sobre ese website, que es el nodo logístico, puede ser sustancial. Pero en el pasado nunca hemos tenido problemas. Las instituciones que han hecho propuestas han sido muy concienzudas, muy cuidadosas en el desarrollo de ese nodo logístico. Pero fundamentalmente respondiendo a tu pregunta, será a mediados de julio que me comunicaré con los miembros de la red. Ahora, si la institución que ustedes representan en este momento no es miembro de la red de investigaciones de las Américas, basta con que me remitan un email. Sí requiero que sea un email por parte del decano o el jefe de departamento solicitando la inclusión de la institución a la red de investigaciones de las Américas. No hay costo alguno, es un servicio gratuito. Lo que sí requerimos y solicitamos es que si piden inclusión sea con la intención de participar, de tal manera de que no contemos con un gran listado de participantes que en realidad no participan. Aquí Por mi lado, tal vez yo contestaría señalando que lo fundamental es que los alumnos se sientan cómodos con el uso de computadoras en el proceso de diseño, lo cual no es tremendamente difícil, pues casi todas nuestras currículas incluyen cursos de CAD, en donde los alumnos van a aprender a usar AutoCAD, 3D Studio y Photoshop. Lo que a veces falta es instrucción en cómo preparar las páginas web, cómo publicar en línea. A veces eso ha tenido que ser añadido a esos cursos de CAD de tal manera que los alumnos puedan aprender eso. Por otro lado, cada vez es más fácil, los programas se prestan cada vez más a la transformación de un documento normal a un documento en HTML de manera casi directa, de tal manera que esa limitación también es, yo diría, bastante mínima. Lo que a veces he notado que es un problema es la coordinación entre facultad y el personal de IT, el personal técnico en las instituciones.
a veces es como si no hablaran el mismo idioma, en donde el miembro de facultad no sabe comunicar adecuadamente cuáles son los requerimientos técnicos que tiene, y el personal técnico habla a un nivel de siglas y abreviaturas que el miembro de facultad sencillamente no logra entender, y ahí es donde a veces se genera un poco de malentendido. Mi sugerencia es sentarse a la mesa y tratar de entenderse, tratar de comunicar claramente cuáles son las expectativas y cuáles son las capacidades reales de cada institución, y trabajar a partir de ello. Como digo, se puede participar en el Taller Virtual de las Américas con tan solo acceso a servidores donde los alumnos puedan poner sus páginas web. Inclusive recuerdo, ahora que lo mencionan, una experiencia que tuvimos con LUNAM hace algunos años, en donde teníamos planeada la participación de la UNAM en Ciudad de México en un taller virtual, y poco antes de que comenzáramos hubo una de esas huelgas que básicamente cerró la universidad y los alumnos ya no tenían acceso a los recursos de la universidad. Lo que ocurrió fue que los chicos empezaron a reunirse en casas, en las casas privadas, con el acceso limitado que podían tener desde las casas, poniendo sus páginas web en servidores comerciales, en donde los alumnos pagaban algo ciertamente para poder hacer el hosting. Pero fue interesante ver cómo, a pesar de que la universidad estaba cerrada debido a esta huelga, los estudiantes cursaron el curso desde sus propias casas a través del recurso ya independiente de servidores comerciales, y funcionó bastante bien. Obviamente, teniendo a la universidad abierta hubiera sido mejor, pero no limitó a los alumnos en el poder participar en esta experiencia. Aquí de la Universidad La Salle quisiéramos también transmitirles nuestras experiencias en relación a cómo nosotros hemos organizado esto. Es que uno de nuestros maestros, el arquitecto Octavio Vázquez, es el titular de la materia de representación gráfica por medios digitales, y entonces se hace una preselección de los alumnos. Entonces ellos, en vez de llevar la materia de diseño, llevan esta materia, lo cual se les convalida o tiene el mismo valor, y ellos tienen que presentar este proyecto. Nosotros nos vimos en la limitante por las instalaciones. En arquitectura no teníamos pues las máquinas adecuadas para llevar a cabo los proyectos. Entonces así hicimos una vinculación, como lo platica Guillermo, con nuestra área de sistemas de la universidad, y ellos nos apoyaron. Ahora sí que en la medida de sus posibilidades entendieron perfectamente bien que esto era un ejercicio, vieron algo que nunca se había hecho, y entonces dijeron, bueno, vamos a, en la medida de nuestras posibilidades, apoyarlos. Y así fue como pues esta cuestión de la banda, el ancho de banda, más unos servidores que deben de ayudarnos, más unas máquinas más veloces. Estoy hablando de que había un alumno que estaba trabajando en 3 máquinas al mismo tiempo, más el tiempo en que se tarda en compilar, más el tiempo que se tarda en salvar. Entonces esto quiere decir que sí se requiere un espacio adecuado, donde un solo alumno está a lo mejor imprimiendo, está viendo en un cañón, está manejando 3 máquinas, porque en una está sacando información de internet, en otra está sacando un plano de cierto acervo, y en otra está trabajando en su proyecto. Entonces también estoy de acuerdo que los alumnos se tienen que enamorar del proyecto, tienen que verle las bondades. Y bueno, pues a nosotros nos funcionó que los 14 personas que estaban participando pues estaban muy contentas, amén de que también recibieron asesoría por este medio, que eso era la otra cosa, que también ellos estaban muy deseosos de ver que se sentía ser revisado a distancia. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Primero, mucha voluntad. Segunda, apoyo incondicional por parte de la institución, y bueno, los alumnos son los que hacen el trabajo. Acá tengo yo una pregunta local. Sí, creo que tienes que acercarte un poco
a mí que estoy con el micrófono. Yo le quiero preguntar al maestro, al doctor Vázquez, qué tan difícil, mejor dicho, qué tan limitante es para las escuelas participar. Me imagino que son bloques de 15, pero ¿hasta qué punto puede crecer esto? ¿Se pueden adicionar 5, 10, 15? Sí, el grupo más grande que hemos tenido alguna vez ha sido por parte de la Universidad de Tucumán, en donde, si no me equivoco, llegaron a 35 estudiantes que participaron en un solo semestre por parte de Tucumán, y ellos asignaron 3 maestros a ese grupo. Los estudiantes trabajaban la mayor parte del tiempo en un laboratorio que tienen, pero asimismo vi que muchos de ellos tenían sus propias máquinas, sus propios laptops, y en muchas ocasiones no los veíamos trabajando en el laboratorio, sino los veíamos trabajando en el estudio mismo con laptops conectadas a la internet. Entonces depende a veces de cuál es la política de cada institución. Por ejemplo, nosotros acá estamos moviéndonos hacia la política de que lo que vamos a invertir es en periféricos, en las cámaras, las pantallas de plasma, impresoras, escaneadores, redes. Y estamos saliendo de la dinámica de proveer a los alumnos con computadoras. El problema es que nunca es suficiente, la rotación tiene que ocurrir muy rápidamente para mantener máquinas competentes. Estamos hablando de estudiantes de arquitectura que trabajan con archivos digitales, gráficos muy grandes a veces. Y hemos puesto, o estamos tendiendo a poner esa responsabilidad ahora en los estudiantes, los cuales configuran sus propias máquinas, están muy cómodas con ellas, van y vienen de casa al taller con su propia máquina. Estamos encontrando de que es un buen proceso el que tenemos. Pero en cuestión de controles, ¿usted no ve un número N de participantes? Límite como la cantidad de participantes. Ajá, que se pueden manejar. En la medida en que cada taller tenga un profesor local en una relación aproximadamente de 1 a 12, no encontramos que es un problema. Tal vez el único problema es un poco el problema administrativo de cerciorarnos de que las ligas sean actualizadas. A veces encontramos de que los alumnos tienen un correo electrónico al principio del semestre y a la mitad cambian. Y obviamente cuando es un grupo de 100 alumnos colectivamente, serán 2, 3, 4 excepciones. A medida de que eso crece, las demandas para excepciones también crecen. Entonces tal vez pudiera empezar a haber en algún momento una limitación de volumen para el manejo de excepciones. De no ser por ello, en realidad el sistema es descentralizado. Cada institución tiene su propio servidor donde están las páginas web de sus propios alumnos y un instructor local en relación 1 a 12, de tal manera que siguiendo esa regla se puede propagar a grupos bastante grandes. Es un sistema modular. Sí, entiendo la pregunta. Con respecto a horarios, nuestro taller en Texas funciona 3 veces por semana, el día lunes, miércoles y viernes, de 1 de la tarde a 6 de la tarde. Ese es el tiempo en el que yo estoy comprometido a estar en el taller revisando proyectos. Sin embargo, como posiblemente es el caso en muchos otros lugares, el taller es un espacio que vive 24 horas y los estudiantes pueden estar ahí durante las mañanas o el día martes, el día jueves. El horario es fundamentalmente abierto. Ahora, en nuestro caso, el escritorio del estudiante es lo que llamamos un escritorio frío, es decir, ningún otro estudiante ocupa ese lugar, cosa que puede ser diferente en otras instituciones donde se trabaja con escritorios calientes, donde el escritorio es usado por un estudiante por la mañana y otro estudiante por la tarde, y aún tal vez en algunos casos otro tercero por la noche. En esos casos es un poquito más
complicado el establecer el horario. Pero fundamentalmente, todo lo que es comunicación sincrónica en tiempo real tiende a ocurrir por coordinación bilateral, tripartita o de las personas que quieran reunirse. Por ejemplo, todos los miembros de la red saben que nosotros esos 3 días por las tardes estamos en el taller y pueden llamarnos y la línea está abierta. Nosotros sabemos que, por ejemplo, BioBio opera esos mismos días, pero únicamente por las mañanas. De tal manera que si queremos conversar con ellos, pues nuestros alumnos llegan un poco más temprano o coordinamos una reunión que va a través del mediodía, de tal manera que come un poco en la mañana y come un poco en la tarde. Es sujeto a coordinación. Mucha de la comunicación ocurre de manera asincrónica, a través de visitas de las páginas web, correo electrónico, de tal manera que el tema del horario no es tan crítico. Pero para videoconferencias ciertamente es necesario el establecer, diríamos, horas en las que nos vamos a comunicar. A veces coinciden, a veces tenemos que estirar un poco la voluntad para que lograr de que coincidan. Eso es en cuanto a horarios. En cuanto a relaciones entre revisores, el profesor local, el profesor de récord de cada uno de estos grupos de 12 alumnos es el profesor que pone la nota. Eso tratamos de ser muy claros con nuestros alumnos colectivos, en el sentido de que yo puedo ser un revisor para un alumno en Tucumán, un alumno en Río, un alumno en Buenos Aires, y puedo dar consejo, pero el que al final pone la nota es su profesor local. Yo pongo la nota a mis estudiantes aquí. Algo que ha facilitado la relación entre profesores ha sido el que, por ejemplo, yo le pido a mis estudiantes de que me manden una copia de todos los emails que reciben y que me manden una copia de todos los emails que mandan. La razón es de que de esa manera yo puedo ver la crítica que están recibiendo de otros profesores o revisores, así como puedo ver la crítica que ellos le están dando a otros compañeros. Pues me interesa mucho ver la capacidad crítica que los alumnos desarrollan en este proceso. Y eso me ha permitido en muchos casos el ir donde un alumno y decirle, mira, el profesor XY de tal sitio te dijo que debías corregir esto que no estaba funcionando. Veo que no lo has corregido aún. A mí me parece, mi opinión está con la de ese profesor y deberías corregirlo. De tal manera que hasta cierto punto el profesor local sigue siendo el que tiene la autoridad final. Los revisores externos o revisores virtuales, como los llamamos, ofrecen consultoría, ofrecen consejo, y ya depende del alumno y del profesor de récord de ese alumno hasta qué punto se hace caso, se sigue el consejo de los revisores virtuales. En los grupos virtuales siempre nos cercioramos de que no se encuentre entre ellos el profesor de récord local, de tal manera que evitamos la redundancia. El alumno claramente identifica a su profesor en sala, el que le pone la nota y el que tiene el último dictamen, y los profesores o revisores virtuales que están en otros lugares que solamente tienen poder de consultoría. Sí, adelante. Las dos cosas. Es muy buena pregunta, porque lo que ha ocurrido en el pasado es que nosotros creábamos los grupos virtuales. Y si yo era un alumno y estaba en el grupo virtual 4, en la parte alta de los integrantes de ese grupo iba a haber 3 o 4 arquitectos en otras instituciones,
Vale decir, en algunos casos, arquitectos que no tenían función académica, arquitectos en oficina, que siempre tuvieron la vocación para enseñar, pero nunca encontraron el tiempo. Muchos de esos 60 revisores son arquitectos que practican y que están en oficina. Entonces, el alumno ve 3 o 4 nombres de arquitectos que puede usar como consultores. Esos consultores también ven una serie de alumnos a los cuales ellos deben estar sirviendo como revisores. Esa es la parte formal. Sin embargo, tu pregunta es muy relevante porque lo que ha ocurrido en el pasado es de que revisores del grupo 3, por ejemplo, han encontrado un proyecto muy interesante en el grupo 4 y han empezado a rendir asistencia, consejo, consultoría al estudiante del grupo 4, lo cual es perfectamente válido. Igualmente, a veces un estudiante del grupo 2 le ha dicho al compañero que está en el grupo 6, sabes, tengo un revisor que es magnífico, me está dando un consejo extraordinario, y encontramos que ese alumno del grupo 6 se empieza a comunicar con el consultor del otro grupo buscando este consejo. De tal manera que hay una dinámica que es formal y otra que hasta podríamos decir es informal. Sin embargo, encontramos que no queremos limitar la informal. Muchas veces es a través de esos procesos que determinados proyectos con determinadas filosofías encuentran el consultor o revisor más idóneo. De tal manera que no lo mantenemos rígido y cerrado a los grupos virtuales. Lo que queremos es cerciorarnos de que va a haber una dinámica de consultoría, consejo y revisión, pero no limitamos hasta dónde vaya. Sí, es un solo proyecto. Cada semestre acometemos un solo proyecto. Y déjame mostrarte, tal vez es buena idea, no sé si es que todavía puedo hacer el switch hacia la laptop, pero por ejemplo, te puedo mostrar, esta es la página general de coordinación. Aquí es donde están los links a todas las instituciones que están participando. Pero si es que cliqueamos en una de las instituciones, por ejemplo, voy a cliquear en Texas A&M, entramos a la página del profesor de esa institución, en este caso es mi página, donde tengo una foto de mi grupo, y luego tengo el listado de mis estudiantes. De tal manera que, por ejemplo, si tú eres revisora del grupo 5, y en el grupo 5 por Texas A&M encuentras de que Samir es uno de tus alumnos, cliqueas en Samir, y eso va a abrir la página del proyecto de Samir, en donde puedes, por ejemplo, ver, esos son los pósters, un poco como lo que ocurre en un pin-up, donde los alumnos ponen en la pared con tachuelas, ponen sus dibujos, un poco lo que vemos es lo mismo acá. Estos son pósters individuales, por ejemplo, en este caso vemos 10 pósters individuales, en donde como revisora tú puedes decir, me interesa ver este póster, el efecto es el de acercarte a la pared, cliqueas en ese póster y básicamente te trae una versión más grande de esa imagen, o tú puedes decir, aún quiero ver más detalles, cliqueas en una parte de la imagen y puedes, por ejemplo, visualizar la planta completa con todo detalle. Como por ejemplo en este caso, que te permite remitir luego una crítica al alumno donde quiera que se encuentre. Es por eso que es importante que los alumnos tengan esa habilidad, no solamente para hacer trabajo CAD, pero también para poder publicar su trabajo en línea. Esta dinámica, y me presto de tu pregunta para hacer una acotación adicional, y es de que cuando trabajamos con papel en la pared, los estudiantes tienen que congelar su diseño con mucha antelación. Cuando están trabajando a mano, por ejemplo, sabemos, fue mi experiencia cuando estudié arquitectura, de que a veces congelaba mi diseño una semana antes de la revisión porque tenía que dibujar todo. Actualmente nuestros alumnos están trabajando en sus archivos CAD hasta el día anterior y de la revisión y luego van a imprimir, pero se necesita muchas veces horas
para ponerse en línea, imprimir, a veces inclusive ir a tiendas donde hacen las impresiones si es que no se cuenta con esas facilidades en la institución. Con el sistema de revisiones en línea, la ventaja es que el alumno está trabajando en su diseño, haciendo cambios de diseño hasta una hora, media hora antes de la revisión. Lo único que necesitan hacer antes de transportarse al lugar donde se va a hacer la revisión es el cargar sus archivos al servidor y luego poderlos bajar al otro lado. De tal manera de que la cantidad de tiempo útil de diseño que el alumno tiene se extiende. Sí, por parte de la Universidad La Salle, aprovechando que Guillermo les pudiera sugerir cuáles son en este caso los programas más adecuados para que las diferentes sedes sepan, si no los tienen, con que contar con ellos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Flash o cualquier programa que en este caso deban de conocer los alumnos para capacitarlos previamente antes de entrar a este curso de Taller Virtual de las Américas. Si tengo que enumerar algunos programas, por ejemplo, para edición y publicación en línea, a nivel muy fundamental, yo diría algo como Microsoft Word, puede servirle a los alumnos para hacer lo que necesitan hacer. Al otro extremo del espectro, lo que podríamos llamar más el high-end, podrían tal vez contar con cosas como Dreamweaver, Flash, Go Live, otras piezas de software que son mucho más sofisticadas. En cuanto a la edición en la web, lo que yo siempre recomiendo es hacer lo más sencillo posible. Muchas veces los chicos se entusiasman mucho y cargan esas páginas demasiado, y la gente que está a través de tal vez conexiones de teléfono tratando de revisar sus trabajos, no hay forma como pueden descargar. Vimos mucho de eso en el pasado, donde esto era muy nuevo para los alumnos y inmediatamente se iban a animaciones, perritos que corrían por todos lados en el monitor, cosas que hacían la página tremendamente pesada y eran intrusos en el proceso de revisar los proyectos mismos. De tal manera que yo lo que sugiero en cuanto a publicación en línea es tal vez una página bonita para la institución y luego las páginas muy fundamentales, muy sencillas y ligeras para la revisión de los proyectos en específico. Para el trabajo de CAD, fundamentalmente yo diría AutoCAD, 3D Studio y Photoshop. Con esos tres programas, que es lo que normalmente los estudiantes luego encuentran en las oficinas cuando buscan trabajo, en nuestro caso ha probado ser adecuado. Sé que en algunas otras instituciones utilizan Vectorworks para la parte de dibujo vectorial. Sé que otras instituciones utilizan, en vez de Photoshop, utilizan CorelDRAW para la parte de edición de bitmaps. Y en muchas otras instituciones, por ejemplo, utilizan Forma Z para la modelación y rendereado de imagen digital. De tal manera que es hasta cierto punto abierto a cada institución, pero ciertamente van a necesitar un editor de web, un programa para dibujo vectorial, un programa para manipulación de modelos tridimensionales y rendereado, y un programa para manipulación o edición de gráficos, como puede ser el caso de Photoshop o CorelDRAW. En nuestra experiencia eso ha sido suficiente. Sí, básicamente cuando emitimos esa invitación en julio, lo que hacemos es proponer un cronograma tentativo. Eso nos permite inicialmente saber si es que el inicio y final de actividades es consistente con el calendario de todas las instituciones. A veces encontramos instituciones que comienzan un poco antes, otras instituciones terminan un poquito después. En esos casos lo que hacemos es, en los talleres, desarrollamos un ejercicio de calentamiento
y luego cuando es la fecha del taller virtual empiezan a trabajar en el proyecto colectivo. A veces comienza el taller en la fecha del taller virtual y termina un poco después, en cuyo caso los estudiantes tienen un poco de tiempo para documentar el producto final o hacen una repentina final de una semana o algo por el estilo. Entonces, en términos de calendario hay un ajuste durante el mes de julio. Seguido al ajuste de calendario, pedimos que nos informen sobre los horarios en los que los diferentes talleres operan, de tal manera que podemos comunicar eso a todos los participantes potenciales, de tal manera que ellos puedan ver con qué instituciones coinciden en términos horarios, con qué instituciones coinciden parcialmente en término horario, y también comunicamos información sobre cuál es la capacidad técnica. Hay sedes que dicen nosotros vamos a participar únicamente a través de correo electrónico y páginas web. Hay otras sedes que dicen nosotros tenemos equipo de videoconferencia, quisiéramos también participar con equipo de videoconferencia. En cuyo caso la necesidad de coordinar un horario de manera más precisa se hace necesaria. De tal manera de que, por ejemplo, un semestre podemos tener de repente 14 participantes, pero de esos 14 de repente solamente hay 3 o 4 que tienen capacidad de videoconferencia. Entonces son únicamente esos 3 o 4 que se dan el trabajo de coordinar la posibilidad de interrelación tiempo real o un horario que coincida al 100% o por lo menos parcialmente. Todo eso ocurre en el mes de julio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues quisiera primero comentarles que aquí en la Universidad Autónoma de San Luis tenemos una facultad precisamente del hábitat donde se engloban las carreras de arquitectura, diseño gráfico y diseño industrial. Creo que el interés por parte de nuestra universidad sí sería de participar más activamente en estos proyectos y pues nos gustaría tener más información sobre el proyecto de las Américas. Básicamente esa sería la pregunta. Lo único que necesitaríamos hacer en ese caso es, si me pueden mandar un mensaje por email expresando interés en participación, yo puedo mandarles información adicional, las direcciones, por ejemplo, URL donde pueden encontrar la sede virtual de la Red de las Américas, de tal manera que pueden leer objetivos, pueden ver cuáles son las instituciones que actualmente forman parte, así como visitar las experiencias pasadas de talleres virtuales, de tal manera que pueden ver los cronogramas, pueden ver los proyectos, pueden ver los resultados producidos por los alumnos, etcétera. Yo pienso que lo único que necesitaríamos para, como quien dice, poner el pie en la puerta es el que me remitan un correo electrónico y con mucho gusto contestaré con todas esas direcciones y toda la información que resulte pertinente. Sí, bueno, desde mi punto de vista creo que el gran potencial que se puede tener en esto es al tener equipos de trabajo multidisciplinarios. Desde mi punto de vista creo que la gran experiencia que se puede obtener es tener puntos de vista de alumnos de Estados Unidos, de Sudamérica, de Centroamérica, de todos lados. Y realmente esto se puede extender hacia otras áreas, no únicamente a arquitectura. Aquí sería un caso práctico de arquitectura, pero bueno, por ejemplo, aquí en la Universidad de las Américas tenemos una experiencia diferente con cursos entre la Universidad de las Américas y Texas Christian University, cursos de relaciones internacionales. Y bueno, realmente ese tipo de experiencias pueden ser para todos los cursos. Me parece muy cierta la acotación. Cada vez es más importante el establecer relaciones multidisciplinarias. En este momento estamos corriendo un taller que no es virtual, tiene página web pero no es virtual, en donde, y no sé si es que pueda hacer el switch, ahí estamos, un segundo.
Puedo mostrarles lo que tenemos. Por ejemplo, como pueden ver, es Multidisciplinary Design Studio. Lo que tenemos acá es un grupo de estudiantes, y pueden ver los nombres a medida que paso por sus caras, en donde, por ejemplo, ahí tenemos un estudiante de arquitectura, ahí tenemos un estudiante de arquitectura paisajista, luego tenemos un estudiante de ciencias de la construcción. Son estudiantes todos de diferentes disciplinas relacionadas con el entorno construido, que trabajan juntos en un proyecto, y esta es la colectiva del taller, pero han sido divididos. Por ejemplo, acá tenemos los diferentes grupos, han sido divididos en 4 grupos de 7 estudiantes, donde tenemos estudiantes de arquitectura, paisajismo y construcción trabajando juntos en el mismo proyecto. De tal manera de que es algo parecido al Taller de las Américas, que lo que trabaja es el tema de relaciones internacionales. En este caso es algo que trabaja el tema de relaciones interdisciplinarias. Ahora, sería muy interesante el mezclar relaciones interdisciplinarias con relaciones internacionales, lo cual abriría una nueva dimensión a esa dinámica. Podría ser interesante explorar esa posibilidad, ciertamente. Sí, por supuesto, no, perdón, por supuesto. Sí, no, creo que CUDI sigue avanzando en el impulso de proyectos y aplicaciones. Guillermo, muchísimas gracias por tu participación. Creo que has abierto una puerta para impulsar aplicaciones dentro de la comunidad, y por supuesto estamos a tus órdenes para cualquier proyecto de interés que tengas con la comunidad CUDI, para poderlo impulsar y para ir abriendo la cobertura de participación. Muchas gracias, Guillermo, una vez más, y por favor siéntete como miembro de la comunidad y no sé, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Es siempre un placer el compartir con ustedes. El nivel de receptibilidad, de entusiasmo que siempre hemos encontrado ha sido bárbaro, y espero poder seguir continuando con esta relación que hasta el momento ha probado ser tremendamente fructífera. Quisiera aprovechar para mostrar en pantalla, ese es mi correo electrónico, en caso algunos de ustedes no los tengan. Presumo que las letras son lo suficientemente grandes como para que los puedan estar viendo. Cualquier consulta, inquietud o solicitud de membresía en la Red de las Américas puede ser enviada a esa dirección de correo electrónico. Ha sido un placer y será hasta la próxima oportunidad. Guillermo, una solicitud que tenemos en CUDI es si pudieras hacernos llegar tu material del día de hoy para que podamos darle una difusión entre toda la comunidad CUDI, incluso los que no pudieron participar el día de hoy. El día de ayer remití la presentación de PowerPoint, se la remití a Cecilia, que así me lo solicitó. No sé si le habrá llegado. Si no le ha llegado, que me pase la voz y puedo tratar de reenviarla. Está aquí con nosotros y acaba de decir que no la recibió, pero ahorita vamos a consultarlo más a fondo, a lo mejor no la vio bien. Gracias.